Bienvenidos a un nuevo episodio de Cielos Proféticos. Pastor Carlos José. Hoy presentamos ¿Hay cristianos narcisistas? ¿Hay cristianos narcisistas? La respuesta es sí. La Biblia aborda el narcisismo como parte del pecado natural de la gente y señala que el orgullo y el egocentrismo son conductas que la subyacen, al igual que el deseo de superioridad irrazonable. El narcisismo, que suele asociarse con el orgullo y el egocentrismo, ha estado presente a lo largo de la historia. Un cristiano narcisista lucha contra Dios porque quiere ocupar el lugar y el papel de Dios en la vida de otras personas. Presentan muchos problemas adentro y fuera de la iglesia. Son personas que sus relaciones interpersonales son demasiado conflictivas. Los cristianos que son narcisistas persiguen el deseo de rodearse de las cosas de Dios, quieren estar asociados con Él y quieren ser vistos como Él o como sus representantes. ¿Cómo puede ser un narcisista alguien espiritual? Ellos pueden usar sus creencias espirituales, sus creencias religiosas, como un medio para controlar, para manipular o, peor aún, para avergonzar a los demás, causándole daño emocional. Diría que la palabra que más representa a un narcisista es la soberbia. El que es narciso tiene un trastorno no solo psicológico, sino también es el papel que tomó el mismo Satanás desde su caída en el cielo. Pero vayamos a ver qué dice la Biblia al respecto de los narcisistas. En Romanos 7:5 encontramos algo bien particular y dice: cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. La Biblia aborda los problemas relacionados con el narcisismo como parte de nuestro ser pecaminoso, como nuestra parte carnal de nuestra vida. Igualmente, en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 14, dice al igual: por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Entonces, somos esclavos de la carne hasta que ponemos nuestra fe en Jesús, quien es quien liberta a todo cautivo. Así que el narcisismo es el término utilizado para describir la preocupación por el yo. Es un término griego tomado del nombre del mitológico Narciso, que se enamoró de su propia imagen y fue condenado a morir porque no quiso apartarse de ella. Un narcisista es una persona que muestra un alto nivel de egoísmo, de vanidad, de orgullo. Todo lo ve desde la perspectiva de ¿cómo me afecta esto a mí? Para el narcisista es imposible la empatía porque su única perspectiva es la centrada en él mismo. En psicología, el narcisismo se considera como un amplio espectro de condiciones que van desde lo normal hasta lo enfermizo, hasta lo patológico. Pero desde el punto de vista espiritual, quien es narcisista está bajo el poder mismo de Satanás. ¿Quiénes fueron narcisistas en la Biblia? Veámoslo. Primero, Satanás. Jezabel fue otra persona. Saúl, Caín, los mismos fariseos eran narcisistas. Nabal, el esposo de Abigail, y Nabucodonosor igualmente. Todos ellos utilizaron mecanismos de defensa para idealizarse a sí mismos y no tener que enfrentarse a sus propios errores o defectos. Encontramos que cada uno de ellos tenía patrones de comportamientos de personas narcisistas, como altanería, insensibilidad, manipulación,
eran envidiosos, como también comportamientos de grandeza. Igualmente el libro de Proverbios, en el capítulo 16, versículo 18 dice: el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Así también el libro de Filipenses dice, en el capítulo 2, versículo 4, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Nosotros como cristianos nos tenemos que cuidar de tener comportamientos narcisistas. Así que la Biblia nos termina diciendo que en los postreros días vendrán tiempos muy peligrosos porque habrán hombres y mujeres con este tipo de condición, y nos da la palabra diciendo: a estos evita. Lo mejor es que si nos encontramos con narcisistas a lo largo de nuestra vida, lo mejor es tenerlos lo más lejos posible. Si tú has tenido alguna relación con algún narcisista, lo mejor es evitarlo. Es muy difícil que un narcisista cambie. Solo Dios puede romper esa piedra, pero lo mejor es evitarlos. El punto es, si se reconoce, venir confiadamente, como dice la Escritura, delante del Señor en arrepentimiento y dejar que sea el Espíritu Santo quien gobierne nuestras vidas de principio a fin. Soy el pastor Carlos José Vega, y si crees, nada es imposible para Dios. Bendiciones.